éxito. En el amor es diferente para todos. Tres conceptos importantes que debemos creerle al Señor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del éxito en el amor es diferente para todos. El día de hoy tenemos dos invitados súper especiales que nos van a acompañar y nos van a compartir acerca de quiénes son. Así que bienvenidos, Iván, Vero, demasiadas gracias por estar aquí en este espacio. Quiero empezar con un texto. Dice así: valiente como un león y manso como un cordero, el esposo cristiano como cabeza. Cuando el marido se lo llama cabeza de su esposa y a continuación como Cristo es cabeza de la iglesia en Efesios 5:23. Algo del esplendor divino se refleja en nuestras relaciones terrenales y deberíamos reconocer y honrar ese reflejo. La dignidad que aquí se le atribuye al hombre no radica en las capacidades o cualidades de su obra, sino en el cargo que se le confiere por su matrimonio. La esposa debería ver a su esposo revestido de esta dignidad, pero para él es una responsabilidad suprema. Dietrich Bonhoeffer. Quiero presentarles a Iván y a Vera. Ellos son un matrimonio joven, dedicados y apasionados a seguir a Jesús y darlo a conocer a donde sea que Él los lleve. Bienvenidos. ¿Cómo se sienten, Iván y Vera? Hola Félix, muy bien, felices, agradecidos con el Señor por esta oportunidad. De verdad que hablar del matrimonio es algo que nos encanta. Tenemos 2 años y 5 meses de casados y de verdad que desde el día uno hablamos un montón, recomendamos un montón el matrimonio, así que solteros o casados es chivísima que puedan de preguntar, hablar y todo, y creo que es súper importante, así que felices de estar acá. Sí, definitivamente muy agradecidos y pues esperamos que esto pues sea de bendición para las personas. Así será, y así que quiero iniciar con una pregunta que es bastante interesante. ¿Cómo se conocen las personas? ¿Cómo se conocen los matrimonios? Y actualmente, Iván Ibero nos van a contar cómo fue esa experiencia, porque creo que también por ahí tal vez nos hemos preguntado cómo será para los solteros, cómo será la persona, cómo será el momento, cómo fue eso de cuando ustedes empezaron a compartir para llegar donde están ahorita. Qué lindo recordar esa historia. Nosotros nos conocimos en la iglesia, no fue hace tanto, fue en el 2020. Iván llegó a la iglesia que estamos asistiendo actualmente y llegó, lo que pasa es que todo estaba cerrado, entonces nos conocimos de manera virtual. En ese momento yo creo que era por Zoom que teníamos el grupo jóvenes y a Iván le encantaba pues llegar bien tempranito, conectarse temprano y participar desde el día uno. Entonces, claro que desde el día uno yo todo el mundo se dio cuenta quién era Iván, ¿verdad? Y fue muy bonito porque nos conocimos, pero nada más, ¿verdad? Era lo que podíamos hablar los martes. Y luego, cuando abrieron la iglesia, muchos meses después, nos conocemos cara a cara, ¿verdad? Pero súper vacilón porque una de las primas de Iván había sido compañera mía de trabajo, ¿qué? Como por 3 años. Y claro, llega ella con él a la iglesia y yo, ¡ay, Nana! ¿Verdad? Yo abrazando a Nana toda feliz porque tenía años de no verla tampoco. Entonces fue súper interesante porque más bien a través de ella nos hacemos más amigos, ¿verdad? En lo poquito que nos podíamos ver porque todo seguía cerrado, seguíamos en pandemia. Y así pasó un año que ¿verdad? Era una linda relación. De vez en cuando ahí hablábamos, sobre todo en los tiempos de grupos de jóvenes, no tanto solitos, pero luego cuando ya todo se abre otra vez, más o menos, tenemos la oportunidad de conocernos un poquito más, ¿verdad? De no solo saber cómo somos a nivel de personalidad, sino ir un poquito más allá, ¿verdad? Nuestras convicciones, conversaciones muy valiosas, que creo que fue muy bonito. Y, y eso hizo que al tiempito empezáramos a salir, ¿verdad? Como por ahí de abril del 2021 empezamos a salir, mayo, no sé. Y rapidito nos hicimos novios. Esta es nuestra historia, ¿verdad? Todo fue un poco rápido, de hecho nos vacilan por eso, pero nos hicimos novios como en julio y yo creo que cuando uno empieza una relación, uno piensa de que, bueno, claro, esto tiene que ir hacia el matrimonio, si no, ¿para qué ser novios, verdad? Y había sido tan enriquecedor el tiempo atrás, hablando y conociéndonos y dándonos cuenta de quiénes éramos, que yo dije desde el día uno, definitivamente,
yo me puedo casar con Iván, ¿verdad? Y la verdad es que creo que los dos estábamos en la misma línea, habíamos terminado los dos ya los estudios, estábamos trabajando, estábamos pues ya más grandecillos y eso fue en julio, en noviembre nos comprometimos y nos casamos en abril del 2022. Entonces en total fue rapidísimo. No estoy diciendo que recomiende esta rapidez, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor permitió habernos conocido de manera tan real y tan bonito, tan sano, por todo un año, ¿verdad? Y ahora les vamos a hablar un poquito más cuáles otros puntos tal vez también tocamos en esas conversaciones, pero creo que eso lo hizo muy valioso y pudimos decir sí, que sí, nos casamos y no nos arrepentimos nada. Entonces esa es nuestra historia rápidamente. Sí, yo creo que de mi parte, pues muy interesante porque el proceso en donde yo llego a esta iglesia, vengo de un proceso bastante complicado de vivir en el extranjero, de aprender muchas cosas, entonces llego con la convicción de que necesito una iglesia, necesito involucrarme, necesito realmente conectarme ya localmente, entonces entro de lleno, o sea, creo que esa es mi personalidad y eso también me ha ayudado y eso se ha visto reflejado en todas las áreas de mi vida, pero entro de lleno, entro buscando el grupo de jóvenes, entro buscando al pastor, me reúno con él, entro a conocer a la gente, a involucrarme, a servir, o sea, todo de lleno y eso también es lo que me permite mucho conocer a la gente y empezar eh, a servir y realmente pertenecer a este lugar que más adelante entonces por mi prima y por los diferentes amigos empiezo a conocer más a Vero y eso va llevando a las diferentes etapas en donde nos hicimos amigos, después donde salimos, donde nos hacemos novios, pero también muy intencionalmente, de la misma forma como entro full a la iglesia, entro full a conocer a Vero. Una vez que ya decido, mira, ella me gusta, empiezo muy intencional a tener claros, ok, cuáles son mis convicciones con el matrimonio, cuáles son mis convicciones conforme a mi vida, cómo se debe ver una relación y que si voy a empezar algo con ella es para casarme. De hecho, me acuerdo cuando salimos una vez que le dije, vea, usted me gusta, no me tiene que decir nada en este momento, eh, nada más quiero que lo sepa, que mis intenciones son estas, yo quiero que empezamos a salir, a conocernos y eventualmente casarnos. Y esto fue así, día uno, día uno después de un año conocernos, cuando ya yo decido que ella me gusta, entonces pongo todas las cartas sobre la mesa y así fue como realmente empezó todo ese proceso. Y yo creo que eso es un tip para ustedes, chiquillos cristianos. De verdad, yo tenía, o sea, yo me quedé muda. Yo no podía decirle a nadie, bueno, yo no podía creer de que fuera tan transparente, ¿verdad? Con sus sentimientos y todo, y a la vez con sus convicciones, ¿verdad? Como de, este es el camino al que yo quiero llegar y a la luz de la Biblia, ¿verdad? Entonces, de verdad fue algo que yo atesoré muchísimo y, y sí, como en las 2 semanas ya pude hablar. Pero sí, eso definitivamente es importante, el tener un rumbo definido, a final de cuentas eso es, y la Biblia es la que nos define este rumbo, entonces sean valientes y créanle al Señor, que es parte de lo que vamos a hablar, créanle al Señor. Muy bien, muchas gracias, Iván Vero, por contarnos esa historia tan especial donde vemos el favor de Dios con ustedes. Y a mí me encanta rescatar varios puntos. El primero es que Iván tenía un propósito definido y claro. Y nosotros como cabezas de hogar, los que en algún momento lo vamos a hacer y los que son ahorita, tienen que tener un norte y esta guía la da Jesús, ¿verdad? A través de su escritura y su palabra. Y también me encanta rescatar que dentro de el podcast, en los episodios diferentes, hemos visto parejas que han disfrutado de la etapa de amistad. Y probablemente estemos bombardeados de que eso no debería ser así, porque el mundo hoy está girando a una velocidad distinta, donde estamos perdiendo un montón de valores y nos perdemos de vista lo que realmente es importante. Después de este año, Iván toma una decisión y es firme, pone las cartas sobre la mesa, como decimos. Y a partir de aquí ya empieza a disfrutar de una segunda etapa, que para mí yo le diría amistad con propósito. Esa amistad con propósito que ya tiene un sentido diferente, que ya va hacia un noviazgo, ojalá que corto, porque ya se involucran otras cosas. Y estas otras cosas pueden desviarnos realmente de lo que es importante, de disfrutar de una relación con Dios y sin que nada nos quite esa paz porque involucramos otras cosas que no deberían estar dentro de este proceso. Iván y Vero han sido, en lo personal, unos mentores para
algunos momentos de mi vida y por eso hoy queremos seguir hablando de este tema. Y así que Iván, Vero, cuéntanos, ¿cómo ven ustedes el propósito de un matrimonio? ¿Para qué está constituido el propósito? ¿Por qué deberíamos pensar en cuáles serían esas motivaciones que día a día nos tendríamos que poner para sacar adelante esta tarea del matrimonio? Cuéntenos. Creo que esa pregunta es muy interesante y es muy bonita porque en algún momento cuando ya nosotros empezamos un noviazgo y decidimos que queremos casarnos, nos reunimos con nuestros pastores y empezamos a conversar sobre estos planes que tenemos y ellos nos dicen, ok, cuéntenos un poquito por qué quieren casarse. Y ellos nos dijeron, o sea, siéntanse totalmente libres de responder como quieran porque eso no es una pregunta que está buena o está mala, no, no, es simplemente, ¿por qué quieren casarse ustedes? Cuéntenos. Y cuando yo recibí esa pregunta y me puse a pensarla, mi respuesta inmediata fue, porque con Vero puedo cumplir la voluntad de Dios, porque con Vero puedo servirle al Señor, porque con Vero puedo crecer en mi camino espiritual, en buscar al Señor, en ser más como Cristo. Entonces, creo que ese es uno de los puntos más importantes. Una de las razones por las que yo podía realmente decir eso fue porque anteriormente habíamos compartido mucho, habíamos hablado mucho de nuestros proyectos, habíamos hablado de cómo el Señor nos ha llamado a diferentes ministerios, porque hemos trabajado siempre en la iglesia, pero también ha puesto en nuestros corazones un amor muy particular por las naciones. Y ya todo eso o sea, lo habíamos hablado mucho y sabíamos que juntos podíamos servir y juntos podíamos ir más allá de lo que estábamos haciendo actualmente. Entonces, definitivamente sí, la respuesta siempre fue porque yo sé que nuestro matrimonio va a glorificar a Dios y ese es el propósito, traerle gloria a Dios, dar a conocer su nombre y reflejarlo a la sociedad. Ujú. Y nada más lindo saber que el matrimonio fue idea de él, ¿verdad? No fue idea mía, no fue, es creación de él y qué lindo disfrutar de esto también para darle la honra y la gloria a él, porque de cierta manera el Señor nos creó para eso, para alabarle, ¿verdad? Que toda la creación le alabe. Sin embargo, qué chiva que ya el Señor nos está usando de manera individual, ahora hacerlo eh, como pareja, como matrimonio, pues todavía mejor. Así es. Muchas gracias por compartirnos este propósito. Y aquí me encanta rescatar que ellos dos tenían claro que multiplicaban para el reino de los cielos. Ellos dos tenían claro de que ya estaba su propósito completo, aún así estuvieran en soltería. Y eso es lo que tenemos que nosotros, los solteros, empezar a disfrutar de una relación con Dios en nuestra soltería, trabajando en las diferentes áreas, escuchando este tipo de contenido para ver cómo les va a las parejas actualmente y por eso se trata de este espacio, que podamos entender cómo vive un matrimonio, los solteros y decir, mira, me tengo que enfrentar a estas diferentes actividades, diferentes circunstancias para más allá tener definido el propósito real de un matrimonio. Y si vamos a este gran ejemplo que ellos dos tienen es hacer esa voluntad para lo que fueron creados multiplicando, porque si no, para eso nos quedaríamos solteros, ¿verdad? Si no tuviéramos el sentido de multiplicar lo que Dios nos dio para su reino. Así que gracias por este gran ejemplo que nos dan y quisiera hacer una pregunta que está muy relacionada al título de este podcast. ¿Cómo ustedes definen el éxito en pareja? Porque podríamos definir también que las diferentes parejas hoy tienen otras modalidades de vida, tienen otros principios, pero ¿cuál es el principio que ustedes podrían definir para, de forma práctica, contarnos qué es éxito para ustedes como matrimonio? Yo creo que el resumen es justamente lo que veníamos hablando. Nosotros definimos éxito como hacer la voluntad de Dios, tanto individualmente como en pareja. Entonces, creemos que sin duda el, el éxito en nuestra familia, el éxito en nuestro matrimonio, en nuestra casa, es que absolutamente todas las áreas de nuestro matrimonio y de nuestra vida sean para la gloria de Dios. Y esto se ve reflejado de muchas formas. Y es interesante porque, como mencionaste, las parejas pueden definirlo diferente. Yo creo que tal vez el concepto es igual para todos, pero en la práctica es diferente. Entonces, les digo, ¿quieres contar un poco también de esa puesta en práctica del éxito de nuestro matrimonio? Bueno, hay varias cosas en las que podemos ver el éxito, ¿verdad? Y aclarando que el éxito lo encontramos en el Señor, ¿verdad? Yo creo que esto de poder
estar en yugo igual, no solo de que Iván es creyente y yo también, sino de que ambos tenemos este anhelo de servirle al Señor aquí y donde sea que el Señor nos lleve y poder lograr como caminar en eso, prepararnos juntos, poder ir a las calles, hablar de Jesús, ¿verdad? Todas estas cosas que sentir esto de estoy haciendo lo que el Señor quiere que yo haga y ahora lo estamos haciendo en pareja. Creo que esto da parte de caminar en la voluntad del Señor, ¿verdad? De agradarle a Él con lo que somos, con lo que hacemos. Y también yo creo que hablando un poquito de lo que el mundo define como éxito, ¿qué puede ser? Que a nivel profesional, a nivel de lo que tenemos, nosotros hemos dicho, bueno, aún en estas cosas, porque vivimos en un mundo, ¿verdad? En el que todas estas cosas están presentes siempre. ¿Cómo puedo ser yo exitoso también a través de eso en cuanto a que eso le dé la gloria al Señor, ¿verdad? No es que adquirir esas cosas me dan éxito, no. ¿Cómo utilizo esas cosas para el Señor? Por ejemplo, creo que toda pareja quiere tener su casa propia. Nosotros, gracias al Señor, pudimos tener nuestra casa que como a los, bueno, cuando nos casamos ya la habíamos comprado, pero digamos que en los 4 meses ya nos pasamos a la casa y nosotros decíamos, Señor, esto, el mundo lo ve como algo muy exitoso, ¿verdad? Pero que nosotros no nos desenfoquemos, definitivamente eso es un regalo de Dios. Sin embargo, que entonces que mi casa esté abierta siempre a las personas, que mi casa siempre sea un lugar donde se estudie la Biblia, donde encontremos personas que vengan a buscar refugio, a buscar palabras de consuelo, ¿verdad? Que sea una casa de oración. Y así podemos pensar en todas las cosas que uno va adquiriendo que el mundo ve como éxito. Que si tenemos un carro, bueno, que sea para ir a las zonas indígenas, como decíamos ahora que compramos otro, ¿verdad? Y así con cada cosa, que a nivel laboral, profesional, todo lo que seamos, alabe al Señor, ¿verdad? Que todo esto le agrade a Él y que nos sirva para hacer su voluntad. No solo para realización personal, sino que, bueno, para extender su reino. Todas las cosas materiales y todo eso, que eso sirva, porque eso al fin y al cabo no es el éxito. Creo que es muy importante entender esto, que ahora estamos bombardeados de que el éxito es que yo esté bien, que todo sea mi felicidad, de que, ¿verdad? De que no, definitivamente creo que es importante aclarar eso y hay más gozo en hacer la voluntad del Señor, que creo que eso allá afuera no se habla, ¿verdad? Que incluso podríamos hablar de que en nuestra definición de éxito, el simple hecho de habernos casado ya es un éxito. O sea, ya ahí lo logramos, porque estamos creyéndole al Señor, que Él definió el matrimonio, que Él es el que lo diseñó como tal, y Él es el que diseña entonces también cómo funciona todo este proceso, eh, cómo se debe llevar una relación entre cristianos. Y la sociedad lo ha atacado demasiado. Ahora el matrimonio se ve en la sociedad como simplemente algo que me beneficia a mí, y mientras me beneficie es que se sostiene, pero si no, no. Entonces, o simplemente nunca se llega a la etapa de matrimonio. Al final de cuentas, las parejas nada más se unen ahí informalmente para buscar ese placer nada más propio y ya. Entonces creo que desde ahí podríamos hablar de que hay una definición de éxito importante o una historia de éxito importante, que es lograr creerle al Señor, que Él es el que define el matrimonio y que le queremos creer y que queremos seguir su voluntad y hacerlo como Él quiere. Muy bien, muchas gracias y qué bonito es ver el fruto de este éxito, ver el ejemplo de Iván y Vero cuando están en la organización a la que asisten, donde están sirviendo, donde con sus dones y talentos se complementan para hacer una familia que bendice a otros. Entonces, el fruto de esto al final termina siendo exitoso para sus caminos, para su voluntad, para lo que Dios tiene para ellos y disfrutan día a día cumpliéndolo. Como decía Vero, no hay nada más que pueda tener sentido que hacer la voluntad de Dios. Eso no lo paga absolutamente nada. Y ahora multiplicándose, haciendo dos voluntades de Dios alineadas a ese plan perfecto, de verdad no tiene precio. Muchas gracias por este tiempo y también quisiera entrar a una parte en donde aprendemos mucho de ustedes. Cuéntenos cuáles son esos 3 pilares, estas razones que nos traen para enseñarnos, cuál es ese consejo que viene y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Bueno, el primero, como mencionábamos, es creer al Señor en el concepto claro de que Él es el que lo diseñó.
Él es el que sabe cómo funciona el matrimonio. Él es el que ha definido todas las indicaciones, o sea, todos los pros, o sea, todo, 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 todo. Él lo tiene definido en su palabra. Entonces, creo que es importantísimo eso, poder creerle al Señor y buscar su voluntad y buscar el diseño original del matrimonio. Y pues este diseño también está directamente relacionado en quién es Él mismo. Entonces, Efesios 5 nos habla de cómo el matrimonio está justamente diseñado para ser un reflejo de Cristo y de la iglesia, de este amor sacrificial con el que Cristo vino a la tierra, vivió una vida perfecta de santidad, fue a la cruz, pagó el precio de los pecados y se levanta, sea, resucita, vence la muerte, vence el pecado y nos da esa santidad, nos la impone a nosotros para que podamos ser santificados, para que podamos ser aceptos delante del Padre. Y Efesios lo que nos dice es eso. O sea, los maridos amen a las mujeres así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por él para santificarla. Y después habla también de todo ese concepto de cómo uno, o sea, uno debe amar a la esposa como a sí mismo porque uno cuida y nutre el cuerpo. Entonces, son conceptos que están muy claros en la palabra de Dios que debemos llevar a la práctica, porque eso es lo que genera entonces que el matrimonio sea el reflejo de Cristo y la iglesia, y eso nos permite entonces también que este matrimonio se vaya dando a cabo bajo el orden de Dios y bajo un éxito, por decirlo de alguna forma, de la forma personal, porque si yo realmente amo a Vero como Cristo nos ha amado a nosotros y doy ese reflejo realmente en mi matrimonio, es mucho más sencillo que ella también pueda respetarme, como dice la palabra también, que ella me respete, que ella vea en mí una intención de amarla, de cuidarla. Entonces, esa palabra que todo el mundo evita, que es someterse, porque tenemos un problema con la autoridad en todos los aspectos, en todas las áreas, pero ese someterse a una autoridad que es una autoridad buena, que es una autoridad que yo sé que busca el bien en mí, o sea, es mucho más fácil y eso en cualquiera de sus rangos. Podemos hablar de jefes, podemos hablar de padres, podemos hablar de gobiernos, podemos hablar de lo que sea. Una autoridad en la que yo creo que esa autoridad está bajo el orden de Dios, bajo, que está buscando mi bienestar, que está buscando que yo esté bien, yo me someto mucho más fácil que una autoridad que está en contra. Entonces, primero hombres a someternos a Cristo, que es lo más importante, y poder amar entonces de la misma forma que nos amamos. Ese es el primer concepto que para mí es sumamente importante porque es el diseño de Dios, el representar ese amor eterno, el representar ese sacrificio, ese amor sacrificial, ese cuidado y esa entrega son definitivamente puntos muy importantes. Ujú. Y qué importante es estarlo hablando como matrimonio, ¿verdad? Y como leyendo en la palabra, por eso no hay que despegarse, porque a veces uno tiende a olvidarlo y el Señor le vuelve a recordar en la palabra esta verdad tan valiosa, ¿verdad? De que yo debo respetar a Iván, que él debe amarme y qué rico de verdad saber o descansar en que también puedo someterme a vos, ¿verdad? Y porque te veo que estás eh, leyendo la Biblia, que vos te estás sometiendo al Señor, ¿verdad? Que estás siendo obediente y así creo que este es un orden que el Señor estableció, el cual podemos descansar en eso, de que Él lo creó bien, Él lo creó bien y siempre y cuando todo esté a la luz de la Biblia, ¿verdad? Entonces, creo que sí, muy valioso. Definitivamente. Y seguimos con conceptos importantes, porque el primero entonces es entender que el matrimonio es el reflejo de Cristo, Cristo y su iglesia. El propósito que tiene es bien importante, es mostrar ese amor incondicional que Cristo tiene con nosotros, ese amor que es eterno, ese amor que no cambia en el tiempo, ese concepto importantísimo de que el Señor nunca nos va a abandonar. Y por eso, porque yo soy un reflejo de lo que Él ha hecho por nosotros, yo no voy a abandonar a Vero, yo no voy a dejarla, yo no voy a traicionar esta relación que tenemos. Y el segundo es bien importante también, porque para mí es muy importante que podamos recordar que el matrimonio es lo que sostiene, o sea, el pacto como tal es lo que sostiene mi matrimonio.
no es mi amor. Y suena extraño, como que su amor no sostiene el matrimonio. No, porque no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Entonces, si yo me dejo guiar únicamente por lo que yo siento, un día me voy a levantar de malas, un día me va a ir mal en el trabajo, un día no sé, voy a tener un accidente tal vez en la calle y voy a estar con una cólera porque tal vez se me dañó lo que sea. Mis emociones van y vienen y son demasiado inciertas, no son confiables. Entonces, mi matrimonio conversa, nuestro matrimonio se sostiene porque nosotros un día dijimos delante del Señor y delante de nuestros seres cercanos que nosotros nos amamos, que nosotros vamos a continuar este proceso y le vamos a servir al Señor hasta el día que nos muramos. Nosotros lo prometimos delante del Señor y ese pacto que representa el pacto de Cristo y de la iglesia es lo que debe sostener. Entonces, cada vez que yo me encuentre enojado, yo debo recordar, yo hice un pacto de amarla, de cuidarla, de respetarla, hasta que me muera. Entonces, es bien importante porque entonces yo tengo que dejar un poco de lado lo que yo pueda sentir en momentos específicos y recordar ese amor inicial con el que Dios me amó a mí, con el que yo la amo a ella y que debe continuar de la misma forma. Ujú. Y qué lindo saber de que el Señor, pues, ¿verdad? Lo sostiene a uno en medio de todo esto y que Él nos recuerda. Yo creo que estar constantemente hablando sobre este pacto, de hecho, me gustaría hacerlo como siempre, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que estuve orando, Señor, permíteme ser fiel a este pacto matrimonial, al pie de la letra, ¿verdad? Como yo se lo prometí al Señor. Y yo creo que esto es porque nos recuerda también quién es Dios. O sea, recuerdo sí, por supuesto, quién es Iván y que él merece todo lo que yo le prometí. Sin embargo, cuando uno entiende quién es Dios y su santidad, su perfección y todo, yo no quiero fallarle a Él, ¿verdad? Creo que eso va más allá de lo que yo pueda entender y no es opción. O sea, yo creo que no es opción fallar a ese pacto porque se lo prometí al Señor y te lo prometí a vos también. Entonces yo creo que va muy de la mano, ¿verdad? Y yo creo que es algo ponerle atención, incluso, o sea, los solteros, una recomendación bien directa a los solteros. A veces nos preocupamos demasiado por todos los aspectos de la boda, que es la comida, que la otra, que el lugar, que los regalos, que no sé qué, que los invitados. No, no, saquen tiempo para entender qué es lo que significa el matrimonio y qué es lo que ustedes le van a prometer a su esposa o a su esposo ese día. Porque ese es el compromiso que usted está tomando delante del Señor con la persona que te estás casando. Entonces, busque la Biblia realmente y que ya sea la guía de lo que usted promete. Porque entonces es justamente lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que seamos uno en Él y que ese pacto se mantenga por quien es Él. Y yo no voy a decir que no hay amor, obviamente hay un amor que incluso es más allá de lo que determina la sociedad, es un amor que es real, que es genuino, que es de lo que viene del Señor como tal. Entonces, ese sería uno de los consejos también ahí adicionales, porque este concepto es muy, muy importante. Y que, perdón, además también creo que allá afuera el concepto de matrimonio está tan tergiversado y tan diferente, ¿verdad? Que por eso, bueno, pues hay tantos matrimonios, ¿verdad? Que han dejado todo ahí, pero también yo pienso en tantos solteros, en tantos jóvenes, yo siempre le digo, Iván, a mí me hubiera encantado o me encantaría que todas estas verdades enseñen más a los solteros, ¿verdad? A no llegar al matrimonio a aprender eso, no, desde antes, encontrar esto tan valioso, ¿verdad? Y tener las cosas bien claras, que chiva casarse y saber, ok, es para esto, es este pacto que yo hago ante el Señor y no como se vende, ¿verdad? Que solo es como para amarnos y ser felices, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí. Por eso es tan importante este tipo de espacios para compartir. Y un tercer concepto, para ir cerrando esta pregunta, es conforme cada quien individualmente se acerque al Señor, al final nos acercamos también nosotros mismos. Si lo vemos como un triángulo,
sea, conforme yo me voy acercando y Vero se va acercando, la distancia entre nosotros también se acorta. Ujú. Y yo creo que tenemos una anécdota respecto a eso, ¿verdad? A nosotros nos pasó que siendo novios, pues no teníamos como discusiones o pleitos, ¿verdad? Realmente nos hemos llevado muy bien y los primeros meses también. Sin embargo, es inevitable que salgan situaciones o cosas, ¿verdad? Las cuales haya que arreglar o discutir y demás. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que no sabíamos cómo hablar o qué sé yo, como tal vez cómo pelear o no sé, ¿verdad? No sabíamos cómo y por ende, cómo arreglarlo, ¿verdad? A veces uno deja como que el tiempo lo arregle y ya. Pero fue muy lindo cómo el Señor de manera individual nos fue enseñando esto, ¿verdad? De qué importante es su tiempo individual con el Señor, porque el Señor lo hace ver a uno en lo que está fallando, pero también nos hizo ver como pareja qué importante es este tiempo juntos delante del Señor. Entonces, no es que esto sustituya mi parte como individual con el Señor, de que yo debo orar y estudiar su palabra y dejar que Él me transforme, pero también esto nos fue enseñando con mucho amor a dedicar más tiempo a estar en la palabra juntos. ¿Y por qué? Porque esto nos acerca más al Señor y además nos permitió a nivel de comunicación, que es muy importante, aprovechar esos espacios para que con mucha calma y también a la luz de la Biblia, ver las situaciones que nos estaban pasando, ¿verdad? Y hablar en la quietud y en la calma de, mira, yo me siento así, así, hoy necesitamos resolver esto, también sanar un poquitito lo que había quedado allá. Entonces yo creo que eso es una recomendación muy importante, ¿verdad? El tiempo con el Señor no es negociable, es necesario. Somos totalmente dependientes de Él, de manera individual, de manera pareja, y creo que esto va a ayudar, o sea, ¿verdad? Va a ayudar en general en la parte de comunicación. Fue lindísimo cómo el Señor nos fue enseñando, ¿verdad? Y hasta en algún momento llorar y orar juntos, ¿verdad? Rendirle muchas otras cosas que tal vez habían quedado ahí con el Señor. Entonces fue muy valioso y creo que es una recomendación que hacemos. Súper importante. Y hay materiales, hay diferentes opciones que también nos pueden ayudar. Nosotros tenemos un devocional que tratamos de hacer en las noches, que es sumamente sencillo, es súper cortito, pero lo importante es sacar ese rato, porque al analizar los textos, al recordar, porque muchos de estos conceptos no deben ser nuevos para muchos de los que están oyéndonos, pero es más importante la puesta en práctica que simplemente tenerlos en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, usar esos espacios de forma intencional para poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo es sin duda muy valioso. Espectacular enseñanza nos han dado Iván Ibero, demasiadas gracias. Estos conceptos son fundamentales y los vimos a la luz de la escritura. Y me gustó mucho porque también al inicio del podcast empezamos con el hombre como la cabeza del hogar. Y el resultado de Iván aplicando lo que dice la escritura y los principios bíblicos hoy dejan un líder a quien seguir, ¿verdad? Y ese es el principio también, en donde Jesús da su vida por la iglesia y a nosotros como líderes nos toca hacer lo mismo, ¿verdad? Por la familia, por la esposa, por en diferentes escenarios también representamos esa figura de liderazgo. Entonces, también hablaba Vero de estos espacios, ¿verdad? Porque en un inicio, cuando tuve una conversación con Iván y Vero, ellos me enseñaron mucho acerca de esto y me recomendaron un libro, pero más atrás estaba yo pensando, ¿cómo me capacito en esto? No tenía ninguna guía y gracias a Dios porque pone personas como ellos que ya tienen experiencia, que han vivido procesos y que nos inspiran a cumplirlos, ¿verdad? Porque de nada nos sirve conocer la teoría, pero si nos saltamos las reglas, ¿verdad? Entonces, también inspirarlos a que no se tomen a la ligera esto, investiguen mucho más, busquen material y ya para los que ya están casados, ellos nos dan un ejemplo gigante de esa comunión, de esa comunicación a través de devocionales, a través de ser intencionales en libros y lecturas. También asimismo para también los noviazgos que se están conociendo, vale más conocer el espíritu de la persona. Y para los solteros, sigamos trabajando en entender más el diseño original de Dios, en ir a la escritura y también apoyarnos de materiales y recursos para tener una probabilidad mucho más alta de hacer las cosas bien. Yo sé que el Señor nos sigue capacitando, nos va a dar esa convicción de tomar decisiones, pero a partir de ahí nosotros somos conscientes de tener que
también equivocarnos muchas veces, de aprender a resolver problemas, pero es la conciencia y la disposición de corazón y la humildad que nos hace al final ver que este camino termina siendo algo que Dios nos va a seguir guiando cuando entregamos nuestra vida. Y a partir de ahí, Iván y Vero son un matrimonio que ya de antes conocieron a Jesús, pero si ustedes no han conocido todavía a Jesús y son un matrimonio, son un noviazgo, o eres soltero, soltera, ahí es donde deberíamos empezar. ¿Verdad? Reconocer que tan pecadores somos, volver nuestra mirada a Jesús, que es el arrepentimiento, la palabra en griego es volver, cambiar de dirección y reconocer el sacrificio, ¿verdad? Pero partamos de ahí porque si no más adelante, muy probablemente vamos a tener muchos problemas que hubiéramos podido evitar si somos conscientes del regalo de la salvación. Así que muchas gracias por este tiempo y para ir terminando, solo dos preguntas más. La primera, ¿están con algún proyecto que tengan, que nos quieran compartir? Y la última pregunta es si tienen una frase que nos quisieran dejar para que quede en nuestra conciencia y que pueda sembrar esa semilla en nuestro corazón. Bueno, a nivel de proyecto, el Señor nos permitió, cuando éramos solteros, tener viajes misioneros por aparte, de verdad. En nuestro corazón siempre ha estado eso y el Señor ha sido muy bueno. Cuando nos casamos, de hecho, en nuestros votos, por supuesto que yo no sabía qué iba a poner Iván, ni él sabía lo que yo iba a poner, y ambos prometimos esto de vamos a trabajar juntos aquí donde el Señor nos lleve. Y ya casados, el Señor dijo, bueno, ahora sí, y nos estuvo preparando para poder ir a un viaje misionero que lo hicimos este año, de hecho, y fue súper valioso para, para nosotros. Yo creo que uno va a hacer mucho, pero el Señor trabaja, uno vuelve diferente, ¿verdad? Uno vuelve inquieto, inquieto po- por, por las naciones, ¿verdad? Y creo que el Señor nos ha permitido mantenernos en ese camino, ¿verdad? De estarnos preparando juntos. Entonces creo que este año ha sido como ese proyecto, ¿verdad? De prepararnos juntos y trabajar en la iglesia también en eso, de poder llevar capacitaciones y demás cosas, porque hay mucha gente interesada también y qué bueno que vayamos todos, ¿verdad? A compartir el evangelio, que es lo más importante. Y bueno, yo creo que como anécdota también vacilona es que nosotros para recaudar fondos empezamos a hacer un postre y funcionó tan bien que yo creo que ahora es proyecto como, como para recaudar fondos eventualmente, ¿verdad? Si el Señor así lo permite y nos lleva a algún otro lugar, que no sea aquí en Costa Rica o en algún otro lugar, pues eh, creo que ha sido muy interesante. Y ha sido muy interesante cómo el Señor ha provisto todo lo que necesitamos, cómo Él nos ha respaldado, cómo también nos ha unido a la hora de trabajar, porque no es fácil. Yo creo que cuando uno lo cuenta todo será muy lindo, pero realmente requiere mucho trabajo hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Agradarle, o sea, eso me lleva a mí a ir contra mi humanidad y también, ¿verdad? Hacer un doble esfuerzo, pero creo que eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, ese ha sido nuestro proyectito. Y que más adelante el Señor pues nos llevará también a donde Él quiere. No Pues sé. confiamos en su provisión, confiamos en sus planes, confiamos en que Él cuida de nosotros. Y pues actualmente, mientras estamos en Costa Rica, pues servimos en una iglesia donde somos parte del liderazgo y nos encargamos también de la capacitación en lo que es crecimiento espiritual. Entonces, eh, pues ahí estamos, esforzándonos cada día más para traerle la gloria al Señor en todo lo que hacemos y confiando en que Él nos irá pues moviendo según su voluntad. Entonces, sí, definitivamente muy agradecidos con el Señor por la oportunidad también que nos ha dado pues de conocerle y de servirle. Y con la última pregunta, o sea, esta frase importante, poniéndola muy corta, yo lo que les diría es créanle al Señor. Créanle al Señor en el diseño que Él estableció para el matrimonio. Créale al Señor en todas sus promesas. Créale al Señor, por ejemplo, que los hijos son una bendición, herencia del Señor, es lo que Él habla. Entonces, creámosle al Señor realmente que Él es bueno, que Él es santo y que todo lo que está acá es para nuestro bien. Romanos 8 nos lo dice muy claramente. O sea, todas las cosas sirven para el bien de aquellos que han sido llamados de acuerdo a los propósitos del Señor, los que creen en su nombre. Entonces, creo que esa parte es importante, el entender el consejo completo del Señor que está en la Biblia y poder creerle aún en lo que no nos gusta. Ujú.
Y esta parte de creerle, ¿verdad? Es porque nos enfrentamos muchas veces a que nos dicen lo contrario, de no, ¿cómo se va a casar? No, ¿cómo van a tener tal cosa? No, ¿cómo van a hacer esto? No, ¿cómo van a ir? Bueno, pero es que quien está detrás de nosotros ahí, respaldando, apoyando, dándonos todo, es el Señor, ¿verdad? Es nuestro Padre. Entonces yo creo que esto de darle el lugar que el Señor merece como primer lugar en nuestra vida y en nuestro matrimonio, nos va a permitir irlo viviendo, ¿verdad? Porque creo que creerle de pronto es un poco complicado, pero es mejor, ¿verdad? Él siempre va a ser mejor. Y nosotros lo hemos visto al Señor obrando en nuestro matrimonio, entonces es nuestro consejo. Y gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Y alusivo a esto, creerle al Señor, a mí me llega en el corazón ser paciente también. Es esperar, es decir, Señor, no importa si estás en noviazgo, matrimonio, soltería, la paciencia, de verdad que es una virtud que se desarrolla y viene dentro del manual del fabricante y el Señor nos va a dar esa guía para ser pacientes y dejarnos sorprender por Él, porque cuando le creemos al Señor, ¿qué pasa? Al final lo que viene es extraordinario y es más de lo que jamás hubiéramos imaginado. Así que seamos pacientes y creámonos en el Señor. Muchas gracias por este tiempo y espero que hayan disfrutado un montón. Esto ha sido un episodio del éxito en el amor es diferente para todos. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. Pura vida. El éxito en el amor es diferente para todos. El éxito en el amor es diferente para todos. Éxito en el amor es diferente para todos.